que todos coincidimos en qué es lo que sí queremos en un candidato. Entonces, para hacer la misma dinámica, ahora yo les voy a preguntar y que me digan 2 red flags, 2 cosas que cuando un candidato lo dice, usted dice, Nel, aquí no va a ser. Él no es el candidato que yo estoy buscando. Y bueno, comenzamos con Frida, entonces también comenzamos con Frida en esta ronda. Frida, 2 red flags. Ok, gracias. 2 red flags. Ay, bueno. Yo creo que tal vez a todas las personas, desde que nos venden el cielo, mar y tierra, desde ahí empezamos a dudar como, ¿será posible? ¿Será que es cierto? Entonces yo siento que si vas con esas, si me ofrecen algo en lo que creo que es súper idealista, desde ahí ya me pierden, porque ni ellos mismos están aquí en la tierra, ni ellos mismos saben qué está pasando aquí, ya me están ofreciendo algo del cielo, mar y tierra. Entonces, desde ahí yo ya pierdo interés. Y el segundo es, en lo personal, a mí me molesta muchísimo cuando vienen de cara con la religión y que mencionan a Dios y a toda su religión de frente, porque yo creo que tienen que, o sea, si vas a participar como candidato político, vas a hablar de la política del país, vas a hablar concretamente de eso, no vas a ir a decirles que su alma va a estar en tal lugar si votan por ellos, o que si votan por ellos su alma se va a ir con, sepa que les ofrezcan ellos. Pero a mí realmente esos son mis 2 red flags, que vayan de cara con esa religión y se vendan con la religión. Y justamente ya hay un candidato, bueno, ya salió alguien que va para vicepresidente y justamente es ministro religioso, ¿va? Entonces ya busquen por ahí quién es. Entonces, pero ya apareció, entonces ya sabemos que por ahí no es, ¿va? Javi, 2 red flags. Wow, yo diría que hay bastantes red flags, coincido totalmente con Frida, creo yo que el tema de la religión, que ellos se autodenominan como los ungidos, ¿no? Los representantes de Dios y que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, yo creo que es una perversión de la política. Ahora, personalmente yo diría que una red flag es que si el político a nivel internacional respalda o no se pronuncia en torno a ciertas dictaduras a nivel latinoamericano, o a ciertos movimientos o ciertos contextos en los cuales la democracia está en riesgo. Creo yo que en Latinoamérica hay bastantes ejemplos de ciertos gobernantes autoritarios, ciertos gobernantes antidemocráticos, y si no se pronuncia en esos contextos, bueno, ¿qué nos espera aquí en Guatemala, no? Si esta persona llega al poder, seguramente no se va a tentar a la hora de tratar de limitar libertades, a la hora de tratar de pues obstaculizar a otros órganos o otras instituciones de fiscalización y de control. Yo diría tal vez otra red flag sería, sucede mucho aquí en Guatemala el discurso extremista que se relaciona mucho con la Guerra Fría, ¿no? De que esto es una guerra entre comunismo y capitalismo, ¿no? Yo tengo mi propia ideología y ustedes saben muy bien cuál es mi punto de vista en torno a eso, pero sin embargo, el llegar a un punto en el cual es como solo existen 2 bandos y estos únicos 2 bandos se deben de pelear a muerte y yo soy el bueno y la contraparte es el malo, creo que es muy negativo y es algo que debemos de analizar también, porque estas personas, estos personajes ya cuando están en el poder generalmente presentan conductas autoritarias y ya cuando están en el poder ya es muy difícil sacarlos, es muy difícil controlarlos. Entonces, mucho ojo a esos discursos que se enfrascan mucho en el pasado, que se enfrascan mucho en que esta es una guerra de buenos y malos, o una guerra de que bueno, ya mencioné el tema del capitalismo, pero tal vez para aterrizarlo un poco mejor, bueno, o es blanco o es negro, ¿no? No hay grises. Si estás conmigo, sos mi amigo, si estás contra mí, sos mi enemigo. Creo que hay que tener mucho cuidado con esos discursos. Con lo que le decía Javi, me quedo con los pronunciamientos respecto a políticas exteriores. Creo que es un tema que poco se habla en la política guatemalteca, que cuando un candidato, en este caso presidente, busca el poder, pues también tiene que tener un plan de gobierno para manejar la política exterior, ya sea en diplomacia, ya sea en posturas para poder, desde el aspecto económico, hasta poder tener relaciones o no con ciertos gobernantes. Y creo que si los candidatos no tienen una opinión, o bien, o lo ignoran,
o no se quieren meter o no quieren meter las manos al fuego por nadie. Entonces, creo que sería mejor que un candidato tuviera una postura clara respecto a ciertos gobiernos que hay en Latinoamérica o en el mundo. Alejandro, 2 red flags. 2 red flags bien concretas. Uno es que no hay candidatos todólogos. Si ustedes encuentran algún candidato, ya sea para alcaldía, binomio presidencial o para diputados, algún candidato que se crea todólogo, desconfíen. O sea, es mejor una persona que sea honesta, y de hecho eso nos lo decía un catedrático, me recuerdo en mi primer año de universidad, nos decía, si van a decir una estupidez, que sea con seguridad. Y realmente lo que yo no quiero es promesas de ex, yo lo que quiero es alguien que me diga, mira, esto no lo domino, pero puedo investigarlo. La honestidad sobre los temas, creo que eso es una cosa muy importante. Segundo, creo que Javi mencionó algo muy importante, el tema de la lógica amigo-enemigo. Eso es bien importante porque al final del día en una democracia, aunque no estemos de acuerdo, cabemos todas las personas, pero importante es la apertura de los candidatos a discutir ideas, a intercambiar opiniones y, ojo, si de por sí ustedes empiezan a revisar a algún candidato y ya están bloqueados, aunque nunca hayan interactuado en ninguna de las redes sociales, sobre todo en Twitter, ahí no es. Los candidatos tienen que estar dispuestos a debatir ideas. De por sí en Guatemala los políticos pasan escondidos bajo las piedras por 3 años y medio. ¿Por qué antes del periodo electoral empiezan a aparecer todo mundo a denunciar los problemas del país y a ofrecer soluciones? Si no han estado, ahí sigue como diría una canción, ¿no? Si no estuviste, bueno, tratando de parafrasear un poco más a Shakira, pero si no estuviste y me quedaste mal al final, o sea, ahorita que querés estar, o sea, definitivamente ahí no es tampoco. Entonces, a manera de resumen, uno es, no hay candidato todólogo, y dos, definitivamente gente que esté dispuesta a intercambiar ideas, a debatir ideas y a discutir y tener conversaciones sanas, pero conversaciones que de verdad sean constructivas y que lleven a algo. No solo es, sí, pero es que mira tal cosa, y mira, es que aquí, es que allá. No, o sea, realmente ustedes saben cuando alguien está alegando y cuando alguien de verdad está exponiendo puntos de vista. Puede que yo tal vez con Javi no esté muy de acuerdo en muchas cosas, pero eso no significa que vamos a ser enemigos, nos vamos a bloquear de redes sociales, pero quiero entender por qué él piensa como piensa y posiblemente tal vez él también querrá entender por qué yo piense como piense, aunque en lo muy personal pensemos que los candidatos o lo que nos están diciendo son idioteces y es totalmente válido, pero eso. Creo que me quedo con lo primero que decías. Necesitamos candidatos más honestos y decir, mira, no lo sé. Y tal vez relacionado con lo que decían antes, y ahí decir, bueno, yo no lo sé, pero tengo un equipo de trabajo y es fulano, mengano y sotano que me van a ayudar. Y decir, ellos son los asesores, ¿verdad? O ellos van a ser sus ministros. Y no esperar, porque eso sí es muy típico de los presidentes cuando llegan al poder. Días antes dicen, los voy a presentar a mi equipo de trabajo. Llega el 14 de enero y aún no sabes quiénes son. Y hasta que es la toma de posesión, ahí los conoces y te das cuenta que, no conoces a la mayoría, o B, no conoces a nadie. Entonces es como que, ¿y de dónde salieron? ¿Están en el partido? ¿Él los jaló? ¿Los invitó antes? ¿O ya pactaron algo? No se sabe, ¿va? Entonces, sí, yo también preferiría candidatos que me dijeran, mira, no lo sé. Y que está en mi plan de gobierno, pero yo no lo hice, ¿va? Yo no lo hice solo. O sea, recibí apoyo. Alejandro, bueno, No, ya que y precisamente, Gabo, ampliando en la idea, o sea, que nos revelen de una vez quién es su equipo de trabajo, o por lo menos con quiénes están hablando, nombres concretos, porque esa sí ha sido una tradición de los, sobre todo para nivel de presidente y vicepresidente, el tema de, ahí les voy a decir, ahí voy a presentar mi equipo. No, honestidad, mira, este es mi cuate de Futeca, con este fue mi cuate de la U, tuvimos algo cuando estuvimos en la U y pues seguimos hablando y por eso creo que es una persona capaz, o sea, tener esa honestidad de decir por qué, o mira, es que esta me lo impuso tal sector que me financió la campaña. Ok, ya sabemos a qué estamos atenidos y es mejor candidatos y propuestas honestas a gente que salga con cosas que no pueden justificar y que muchas veces los candidatos terminan metiendo en sus gabinetes a gente
que no necesariamente comulga del todo con sus ideas y que luego llega a comprometerles. Porque recuerden que las personas que llegan a los ministerios y a las secretarías no son personas electas, sino que son personas que después de una elección, el candidato, el binomio, presidente y vicepresidente que gana, los nomina a dedo, los pone prácticamente a dedo. Ahí sí que no hay de otra. Por muy técnico que quiera hacer el proceso, si a alguien se le ocurre, no está regulado en ley. Entonces, si la persona tiene claro, ahí sí que como dirían, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Al final del día, recuerden que las personas llegan y si llegan es por algo, entonces es importante que nos digan por qué. ¿A quién representan? ¿Por qué están ahí? Y si es por alguna razón tan trivial como que fuimos cuates de chamuscas de fútbol, ok, perfecto, pero al menos sabes que existe una relación personal directa entre el presidente electo o el binomio electo y el ministro que está nombrando, porque pues son cuates, jugaron fútbol juntos, al menos eso, por muy poco profesional que eso suene, pero ya es un criterio de, le tiene confianza, o sea, eso ya es un parámetro, por lo menos, no es un parámetro, digamos, técnico, pero es un parámetro para decir, no es un desconocido que se jaló o que se lo puso tal sector específico para tal posición, entonces es importante eso. Ahora sí. Decime, dos red flags. Gracias. Sí. No, es que estaba muy interesante lo de Ale, por eso mejor me quedé chitón y quería escuchar, porque sí, muy interesante. Y comparto los puntos de vista, cómo los logró ampliar más. Yo creo que la primera sería aquellos que solo se dediquen a criticar. Porque al menos yo tuve la oportunidad de ponerme a ver las presentaciones que tuvieron los candidatos presidenciales, que muchos se repiten para esta elección del año 2019 en un medio de comunicación, y todos criticaban. Todos hablaban del gobierno de Jimmy Morales, todos hablaban pestes, todos decían que lo podían hacer mejor. Y, si escucháramos al actual mandatario, o sea, no nos quedaríamos como a la gran, lo critica de una manera tan efusiva y sabe cómo está hablando, pero al final no tenía nada concreto. El problema principal es que muchos llegan a criticar, pero pocos llegan a proponer. Y la capacidad de poder proponer viene no de una persona que, como bien decía Ale, es todólogo, sino que tiene un buen equipo. O sea, yo realmente en algunos temas soy muy ignorante y no temo decir que la ignorancia es algo humano, ¿no? Entonces, al final, lastimosamente los políticos en Guatemala tienden a desconfigurar la palabra crítica en su sentido filosófico y la usan únicamente para tirar hate, para empezar a atacar al otro, y de esa manera no es como, mira qué bueno es mi punto, sino mira cómo desvalido el tuyo. O sea, críticas de los que se hacen decir derechas a los izquierdas, de los izquierdos a los derechas, y no proponen algo y no buscan un centro en el cual todos podamos llegar a poder conversar y sentar un diálogo, que es lo que en teoría, en un deber ser, debería ser, por ejemplo, el Congreso, de diferentes perspectivas que representan realmente a la población y ven desde diferentes análisis cómo es que pueden apoyar. Y la segunda, y esta sí me voy a tirar con una propuesta directa, que es para mí un red flag, es la pena de, ahí lo voy a dejar porque si no nos van a censurar esto. Quien les proponga esto, y se los digo, querida audiencia, les está mintiendo en toda la cara. Y yo puedo sentarme uno a uno con cualquier candidato que venga y esté dispuesto a esto y decirles por qué están mal. Y decirles por qué es imposible que vengan a intentar aprobar eso. Déjenme decirles que únicamente los están utilizando para llegar al poder y no les interesa realmente su beneficio, sino que están buscando únicamente presentar ideas fáciles a problemas difíciles, porque se ha demostrado que eso no funciona. No funciona. Lamentablemente, la población guatemalteca vivimos muy frustrados. Yo vengo de una zona muy conflictiva de la ciudad capital. He emigrado en diferentes departamentos y municipios, he vivido en varios lugares y sé lo que es la delincuencia, sé lo frustrante que es, he perdido amigos por esto, pero me enoja y de verdad me enoja que vengan a intentar jugar con los sentimientos de una madre que perdió un hijo y dice, ahora quiero la pena de muerte, de unos hijos que perdieron a un papá que lo mataron. O sea, es ese sentimiento de decir, vamos con todo contra los extorsionistas, contra los mareros y demás, es de lo más sucio para mí porque están jugando con la necesidad de la población real, tratando únicamente de utilizarlos.